Está un poquito lento. ¿Tú Ya, no me listo. escuchas, Ya, siga, siga. Ya puede empezar. Carlitos? Ya puede empezar. ¿Me escucha o no? Bueno, entonces muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estoy. Tú no me estás escuchando, pero yo le vengo a dar gracias al Señor porque les ha permitido a cada uno de ustedes apartar este tiempo para venir a recibir enseñanza que va a edificar palabra de ustedes. Quiero contarles que hemos estado orando por la salud del pastor Fernando de la iglesia del Ministerio Casa Roca Puerta de Argentina, de Alén, que esta mañana hicimos una batalla bastante empoderada. Estábamos 3 Naciones Unidas, los hijos de la iglesia, y en la tarde recibimos respuesta porque tenemos un Dios misericordioso y fiel que no desampara a sus hijos. Le subió la oxigenación a pesar de que aún tiene como está como muy débil en su cuerpo, pero le damos la gloria y la honra a Dios porque nos ha dado respuesta, estábamos en silencio. Le damos también la gloria y la honra a Dios porque también hemos orado por Miriam Avellaneda, quien acaba de salir también de este trance del COVID. Le damos la gloria y la honra a Dios por la vida también de Giovanni Delgado, de Willy Pinto y de las personas que han venido reaccionando y que el Señor nos ha permitido orar por ellas. Este es un tiempo de clamor, es un tiempo de darle gracias a Dios por nuestra vida y de nuestro Señor sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada una de ustedes. No habrá arma forjada que contra ustedes prospere, que contra mí prospere, y se condenará toda lengua que se levante en juicio contra mí. Con justicia seremos adornados y estaremos lejos de toda opresión, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda la fuerza. Y podemos nosotros tener la convicción que en nuestra vida, mientras esté la espada del Espíritu, que es la espada de la palabra de Dios, y la usemos en contra de nosotros, no podrá prosperar el enemigo. Con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros esposos, de nuestras esposas, sobre la vida de mi casa, somos libres de toda la potestad de las tinieblas, de toda fuerza que el enemigo quiera venir a tocar, a dañar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, somos librados, somos amén y amén. Sí, amén. Sí, le estamos escuchando. Siga. Amén. Amén. Cerraste el micrófono. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Eh, el tema que hoy vamos a tratar, la enseñanza que vamos a traer hoy es venciendo el miedo con el amor. Es un tema bastante interesante, es un tema que está hoy eh, dando, dando mucha guerra, y diríamos, en el comportamiento que tenemos de la situación que estamos viviendo y con toda la dinámica que está teniendo hoy el país y todas las ciudades que están congestionadas por por la dinámica que tenemos, además de la pandemia, de la situación de orden público. El fundamento bíblico con el que vamos a arrancar es primera de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
En la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo, los corazones de muchos se llenarán de miedo, se llenarán de miedo. O sea, la Biblia en muchos de sus partes habla de la situación que de alguna manera estamos viviendo en estos momentos. Y precisamente el miedo es una de las armas más peligrosas que el enemigo usa contra los humanos, contra todas las personas. Es un bastión que tiene el enemigo para guerrear y convencer a las personas y llenarlas del miedo que las hace que las saque de la línea de acción que pueda tener cada una de las personas. Entonces, hoy el objeto de esta enseñanza es que aprendamos a ser libres de este espíritu que nos domina, de este espíritu dado por el enemigo, que es el miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? Eh, Trayendo la definición de lo que es, simplemente podemos decir que es una emoción primaria, natural de los animales, entre ellos el hombre. Esta consiste en experimentar inquietud, desagrado y aversión ante una amenaza o peligro. Pero también está la palabra temor, que es la que está, que es la palabra que más relaciona los textos bíblicos. Entonces, el temor, por otro lado, es simplemente la presunción o sospecha de un peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. O sea, no hay claridad, es como si no se viera, pero el temor es algo que es mucho más intangible que lo que podríamos determinar como el miedo. Ahora, encontramos que hay muchos tipos de miedo, hay muchos tipos de miedo. En el contexto de lo que podemos identificar, podemos hablar de que hay miedo a la incertidumbre, ¿sí? O sea, el no tener claro el futuro, el no tener claro hacia dónde vamos, eso nos va a generar siempre miedo. El miedo al compromiso. Hay muchas personas que no quieren adquirir compromisos, hay personas que prefieren estar no teniendo una relación estable y no quieren, por ejemplo, adquirir un compromiso no solamente de tipo matrimonial con una pareja, sino compromisos de tipo económico, compromisos de tipo familiar. Hay muchas barreras también ahí y eso también es otro tipo de miedo. El miedo al ser descubierto. Es importante identificar a veces que nosotros tenemos como un temor o una predisposición a que no se descubran muchas cosas que en nuestro interior tenemos. Y ahorita vamos a ver también cómo eso empieza a crecer y empieza a generar una animadversión hacia el avance que puedan tener las personas. Otro miedo también es el miedo al fracaso. Nosotros que en el caso de Jenny y el mío que estudiamos o tenemos estudiantes en los que nos enfocamos mucho en la creación de modelos de negocios, de creación de emprendimiento, pero uno de los grandes temores que hay, uno de los grandes miedos es el fracasar, el caerse, el no ser capaz o pensar que no somos capaces de volvernos a levantar. Ahí tenemos otro tipo de miedo. Otro muy interesante es el miedo a la soledad. Este marca sobre todo cuando estamos en edades avanzadas, cuando ya pasamos de los 40 a los 50 años, el estar solo, el tener como la pérdida de personas que están en nuestro entorno, lo que puede estar pasando hoy con las familias que están perdiendo miembros de su centro familiar, eso les empieza a generar también un miedo y es el miedo también que está asociado a la soledad. El miedo a divorciarse también es otro miedo que se tiene dentro de esa estructura. El miedo a la muerte, que es uno de los miedos que hoy tenemos también latente en nuestro espacio. O sea, este proceso que tenemos o este ciclo que estamos viviendo con esta enfermedad, esta pandemia que la tenemos latente en todo el ambiente, nos genera que el que nos llegue nos va a presentar una actividad interna que el enemigo aprovecha para sacar a las personas de la situación. Entonces, hoy el tener la enfermedad o el pensar que las personas se están llegando a las clínicas y no están siendo atendidos, todo ese tipo de cosas hacen que hoy tengamos
un miedo latente también a la muerte. En segunda de Timoteo 1:7 hay algo que nos da fortaleza para que empecemos a luchar contra este miedo, contra toda esta cantidad de cosas que el enemigo nos toma para guerrear con nosotros. Y este versículo habla de por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, perdón, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no está dado en todos los pasajes que hemos identificado y que hemos estudiado la Biblia, no está dado de que nosotros tengamos miedo. O sea, el mandato que tenemos de Dios es que no podemos tener miedo, porque solamente tenemos por parte de Dios poderío, amor y dominio propio, que es lo que Él nos fortalece para que nosotros de alguna manera podamos avanzar. Este mismo versículo en la traducción de la lengua actual habla porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Está escrito en 2 de Timoteo 1:7. O sea, no debemos caer en ese engaño al cual nos quiere llevar el enemigo, porque Dios no lo prometió. O sea, Él no nos quiere dar a nosotros cobardía, nos quiere dar es poder, nos quiere dar amor y nos quiere dar una vida plena que todos debemos de alguna manera asimilar. Ahora, como vemos, el miedo entonces es un espíritu dado por el enemigo, dado por el maligno. Y no es una emoción como muchos lo piensan. O sea, como tal, el miedo no es una emoción, sino que es un demonio, un espíritu que trabaja dentro de nosotros y se transforma en pesadilla, se transforma en espíritus también, de elementos también que están adicionales agregados al miedo, que es la vergüenza, la timidez y la cobardía. Son otros elementos, otras acciones que entran a ser parte de este proceso también del miedo. Algunas causas que estamos o que hemos identificado nosotros también en este estudio de esta palabra es causas que tiene el proceso de la timidez, porque el miedo de alguna manera se empieza a asociar también a la timidez. Entonces, en Génesis 3:10 habla de cómo Adán respondía al oír la voz del Señor, en el que le empezaba a tener miedo. ¿Pero por qué empezó a tener miedo? Porque pasó la barrera o no cumplió el mandato que inicialmente se le había dado de no consumir el fruto prohibido. Y ahí cuando identificaron de que habían cometido algo erróneo, algo equivocado, empezaron ya a tener lo que fue abrir las puertas a la humanidad de tener miedo. Y el miedo simplemente era al que iba a pasar por haber cometido el error. Y ahí entonces se habla de que tenemos un temor a que salga a la luz lo que hemos hecho mal. Eso está ahí marcado. O sea, siempre nosotros tenemos miedo a que se note o se identifique algo en lo que nosotros de alguna manera hemos cometido. Y eso es lo que tenemos en el interior que nos hace que no podamos avanzar, que no podamos enfrentar la situación, porque simplemente estamos en la vida y podemos cometer muchos errores, pero simplemente el cometer un error no implica de que tengamos que salir de la situación, tenemos que enfrentar la consecuencia que haya podido tener el error, que es donde nosotros tenemos realmente la dificultad. El problema no es tener un error, sino es no asumir la responsabilidad de lo que el error acarrea o la consecuencia que ese error tiene. Y ahí es donde tenemos esa disputa, pero esa disputa no la tiene marcada es el enemigo y es el que nos gana terreno cuando infunda en nosotros ese temor y ese miedo. Otro elemento también dado a partir de este concepto es la vergüenza y la culpabilidad de los errores cometidos, perdón, de los pecados cometidos. Entonces, eso nos llena la mente de la situación en la que intentamos de alguna manera salir
Pero la única forma de salir es que tengamos la fe en el Señor y también que podamos perdonar o pedir que nosotros salgamos de la situación. Y todo eso solamente lo hacemos teniendo una reverencia al Señor, teniendo una reverencia a Dios y realmente reconociendo que podemos avanzar así hayamos tenido problemas en el pasado. Y eso es uno de los grandes, diríamos que grandes barreras que tenemos que, de alguna manera, tenemos que superar. Y es que evitemos pensar en lo que hicimos, evitemos pasar de seguir recordando eso, porque lo que nos trae es desconfianza a lo que vamos a tener hacia adelante. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, todos nuestros pecados han sido perdonados, porque ese fue el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, y por eso nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, y es algo de lo que hemos hablado también en las enseñanzas anteriores. Ahora, también le tenemos miedo al qué dirán. O sea, estamos pendientes no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que de pronto piensan las otras personas. Y ahí también perdemos mucho espacio. Ahí tenemos la acción de personas que entran a tener una presión social negativa hacia nosotros, y todo eso nos llena de motivos, o el enemigo nos llena de motivos para seguir teniendo miedo de avanzar. Pero todo lo podemos debatir, lo podemos enfrentar teniendo fe en lo que el Señor nos ha prometido, que es que Él está para que nosotros tengamos una vida plena, para que tengamos una vida llena de alegría y no tengamos que pensar en que vamos a tener en nuestro pensamiento el miedo, que no está dado por el Señor, está dado por espíritus que de alguna manera están llenando nuestra mente, está llenando nuestro espíritu, está llenando nuestro corazón, y tenemos que luchar contra eso y tenemos que sacarlo de nuestro cuerpo. Ahora, ¿dónde se originó el miedo? Ya les había hablado de la situación de Adán en Génesis 3:10, donde nos habla de que él responde a un llamado de Dios y tiene miedo. ¿Por qué? Porque supuestamente él tenía desnudez. Pero Dios le pregunta, ¿pero usted por qué tiene miedo? ¿O quién le mostró que usted estaba desnudo? Entonces, ese fue el espacio que Adán y Eva abrieron para que la humanidad sintiera el miedo. ¿Por qué? Porque se cometió o hicieron algo que no estaba permitido, o se les había dicho que no lo hicieran. Y ahí arranca todo este proceso en el que el enemigo gana y gana y gana espacio en todos nosotros. Pero la base está en que no es dado el miedo por Dios. El temor no es dado por Dios. Y ahí es donde tenemos que nosotros aferrarnos a nuestra fe y avanzar en el reconocimiento real de que nosotros podemos avanzar sin tener esas dificultades que nos presenta el miedo. Ahora, antes de responder de alguna manera a la pregunta de por qué tenemos miedo, debemos diferenciar también lo que es el miedo y lo que es el, 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 el proceso que es el que crea el enemigo en nosotros. El miedo de alguna manera es natural, y les hablaba con los ejemplos que teníamos arriba, los ejemplos que ya les nombré, que tenemos miedo al fracaso, que tenemos miedo al divorcio, que tenemos miedo a la soledad, pero son cosas que de alguna manera aparecen, pero tenemos que tener la fe de enfrentarlo, de que tenemos el acompañamiento de Dios para que podamos enfrentar las situaciones que si están puestas en las manos del Señor y si están puestas en la voluntad de Él, van a llegar las cosas que nosotros queremos que realmente ocurran. Ahora, como esto es dado por el enemigo, entonces debemos pedir, siempre que entremos a esa situación de miedo, tenemos que pedir la presencia de Dios, tenemos que dialogar con el Señor, tenemos que pedirle al Señor que no nos deje llegar a nuestra mente este espíritu que nos puede dominar, pero solamente podemos enfrentarlo si tenemos esa relación directa con Él. Ahora, cuando Adán y Eva desobedecieron, entonces lo que hicieron fue abrir esa puerta al espíritu del miedo. Pero nosotros tenemos que tener esa fe para poder sobrepasar lo que el enemigo nos quiere montar con esta mentira que nos agrega en nuestra mente. Ahora,
Si nosotros hablamos desde que podemos entonces a revisar lo que realmente Dios nos puede poner en nuestro accionar, en nuestro hacer diario, nosotros tenemos que acabar con un espíritu que realmente esté apoyado en nuestro Padre y que impida y que no impida de que nosotros lo podamos ver frente a frente. Ahora, entonces no podemos dejarnos llevar por los errores o por las cosas terrenales que el mundo nos pone, las enfermedades o todas las cosas que estamos teniendo hoy en el mundo real para que el enemigo gane el terreno y nos aleje de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene el miedo? ¿Cuáles son los efectos del miedo? Entonces encontramos inicialmente que en Lucas 21:26 nos habla de desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya les venía diciendo que estas cosas están ya dadas y en estos momentos, si hay algo que se mueve en nuestro ambiente, es la generación o la creación en las personas del miedo a las cosas que están ocurriendo. Pero si realmente nosotros estamos en esta relación directa con el Señor, en esa relación directa con nuestro Padre, no vamos a poder, no vamos a permitir que este espíritu de miedo nos infunda. Ahora, ¿cuáles son entonces esos efectos que realmente, o las consecuencias que tiene el dejarnos caer en el enemigo o el recibir ese espíritu del miedo? Uno es el castigo físico, o sea, se denomina como castigo físico y es el que se traduce en enfermedades, en insomnio, en pérdida de apetito, en debilidad, y si nos dejamos llevar, muy posiblemente terminamos en muerte, que es lo que está ocurriendo hoy. Si nosotros de alguna manera, las personas que ya han tenido, por ejemplo, aquí tenemos personas que han tenido la presencia del COVID, pero estaban llenos de espíritu, estaban llenos de la presencia del Señor y enfrentaron la situación. Pudieron haber tenido momentos de debilidad, pero estaban apoyados en el Señor y estaban apoyados en la fortaleza de lo que era de que es su creencia y pudieron salir adelante. Hoy se sienten gozosos. Aquí tengo una hermana que el domingo pasado que estábamos en la reunión familiar, no, o sea, prácticamente gritaba de la alegría que decía que había podido superar, pero en ningún momento tuvo miedo, en ningún momento tuvo miedo. Eso es extraordinario y sentir lo que ella nos transmitía era espectacular. Un segundo elemento también que puede tener como consecuencia es el castigo espiritual. Es otra forma también a que el miedo toma ventaja. Y es que trae opresión, trae pesadillas, trae frialdad espiritual, nos aleja del Señor. Eso es una cosa que es básica dentro de lo que busca también el enemigo. Y trae apatía hacia buscar la presencia del Señor. Eso es el alejamiento. Entonces, el pensar de que en estos momentos yo tengo problemas o yo tengo todas las cosas que me están pasando y la excusa es de que Dios no está conmigo, y empieza entonces a tener un alejamiento. No podemos permitir llegar a esos momentos. Indudablemente es uno de los espacios que busca el enemigo para poder atacar a las personas. Otra consecuencia es que bloquea el fluir de lo sobrenatural. Eso también lo habíamos hablado en las enseñanzas anteriores. Si yo dejo avanzar el miedo, empiezo a perder la fe. Empiezo a perder la fe, entonces las cosas sobrenaturales no ocurren, que son las cosas que Dios permite que ocurran en nosotros. Pero cuando nosotros perdemos el control y el miedo nos gana, entonces nosotros empezamos a pensar más en que el enemigo es el que está tomando nuestra posición mental y no nos deja avanzar. Por lo tanto, los milagros y todas las cosas que pueden ocurrir para nosotros se pierden. Entonces ahí todo lo que son las sanidades, los milagros, las liberaciones no se dan. No se dan porque no tenemos la presencia fuerte de la fe del Señor para poder avanzar. Entonces, sencillamente no logramos este tipo de beneficios que de alguna manera el Señor nos da. Ahora, el miedo termina paralizando la fe.
es una de las consecuencias graves que nos vamos a tener si permitimos que el miedo nos avance. Entonces, no se puede tener miedo y al mismo tiempo tener fe. O sea, o tenemos fe o tenemos miedo. Entonces, esa es la diferencia que la enseñanza de hoy nos marca. No podemos en ningún momento tener miedo a nada. No podemos tener miedo a nada. Entonces, si tenemos la presencia del Señor, si tenemos la confianza, si tenemos la fe, no importa lo que pase, no importa la enfermedad que nos llegue, tenemos que salir adelante. Porque nosotros somos más fuertes que el enemigo, porque todo eso nos lo está poniendo el enemigo y nosotros vamos a avanzar muy seguramente con este proceso. Ahora, el miedo también hace que todo tipo de tormentos lleguen a nuestra vida. Cuando empezamos a tener miedo, no solamente nos llega o nos actúa o nos ataca lo que tenemos o a lo que estamos de alguna manera presentando, sino empezamos a llamar también otras cosas. Empezamos a llamar otro tipo de cosas que el enemigo nos puede traer por la misma puerta que abrimos cuando damos espacio o damos permiso a que el miedo entre en nuestras vidas. En, en Job 3:25, Job que fue uno de los que en algún momento también en los pasajes históricos tuvo temor de lo que le podía pasar. Este espacio es muy interesante, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. Es claro aquí este pedacito de espacio bíblico en el que dice que él de alguna manera estaba llamando el resultado que finalmente se le dio. Entonces dice, y me aconteció lo que yo tenía. O sea, cuando nosotros llamamos y damos espacio al miedo y damos espacio al temor, simplemente permitimos de que eso nos pueda ocurrir, de que eso nos llegue. Entonces no podemos perder el espacio y dejar que el enemigo nos avance con el miedo, porque ahí es donde abrimos la puerta y muy seguramente nos va a llegar lo que el enemigo quiere que ocurra con nosotros. Pero si tenemos la fe y tenemos la fortaleza para combatir y no dejar entrar en nuestra mente el miedo, vamos a tener un resultado muy fuerte y muy interesante. Ahora, todo lo que la gente teme, todo a lo que la gente le teme, eso se atrae. Eso es contundente. Y la experiencia, lo hablamos con Jenny de las cosas que nosotros de alguna manera estamos como rechazando del contexto, eso nos llega, pero porque nosotros lo pensamos. Entonces simplemente no debemos ni siquiera dejarlo pasar por nuestra mente. No pensemos en cosas negativas, pensemos en cosas positivas, porque si pensamos en cosas negativas, muy seguramente nos van a llegar. Si nosotros pensamos en accidentes, muy posiblemente nos van a llegar accidentes. Si nosotros le tenemos temor a que los hijos o las personas del contexto nos van a dominar, muy seguramente nos van a dominar. Ahora, eso no es fácil de asimilar. Eso no es fácil de usted estar siempre con un pensamiento positivo, el pensar en que todas las cosas van a salir bien. En el caso también a veces en el proceso de los negocios, del emprendimiento, es que usted empieza, no, es que eso de pronto no funciona y todas las personas en el contexto empiezan a decirle, no, eso no va a funcionar y no funciona, obviamente termina no funcionando. Pero si yo me fortalezco y digo, soy capaz, puedo hacerlo, voy a llegar, llega. Llega porque usted no le da espacio a que el miedo lo domine. Ahora, para finalizar en este espacio, ¿qué es entonces el perfecto amor? Es el que permite que nosotros realmente no dejemos espacio a que el miedo nos llegue, a que el miedo nos inunde en nuestra mente o en nuestro espíritu. Entonces, el perfecto amor es el amor de Dios. Si nosotros confiamos claramente en que tenemos un amor divino, un amor que solamente nos da el Señor, nunca nos va a atacar ese enemigo que quiere que nosotros salgamos de la posición en la que estamos. Entonces, este Dios incondicional que siempre tenemos ahí, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Hablamos también
charlas de las enseñanzas anteriores, de que en el caso de nosotros, a pesar de que no teníamos esa relación directa con el Señor, que no hacíamos lo que teníamos que hacer y vivíamos en el mundo y avanzábamos de todas maneras, teníamos el amor de Dios que nos cuidaba y nos cuidaba porque en Él había un propósito. En él ya tenía un propósito para nosotros y el propósito hoy se está floreciendo, hoy se está desarrollando en lo que estamos haciendo con Jenny y lo que estamos haciendo con todos ustedes, en proclamar la palabra y en avanzar. Dios nos tenía ahí y siempre estaba el amor de Dios y nos protegió en muchas cosas, a pesar de que nosotros no teníamos esa relación directa con Él. ¿Pero por qué? Porque estábamos para lo que hoy estamos acá, para lo que hoy estamos desarrollando, para lo que hoy estamos buscando, en que más personas entiendan de que el camino y la verdad y la vida solamente está con el Señor Jesucristo. Y ahí está nuestra fortaleza. Y ahí donde nosotros estamos avanzando y estamos creciendo con ese aprendizaje que de alguna manera estamos teniendo del Señor. Ahora, ¿cómo podemos entonces recibir ese amor de Dios? Si siempre ha estado ahí, ¿cómo lo vamos a recibir? De alguna manera, ya en muchos pasajes anteriores, en enseñanzas anteriores, hemos venido hablando, pero se enfatiza mucho en este espacio de la relación del miedo y del temor, que es el que nos infunde al enemigo, y eso lo podemos lograr y lo podemos recibir. Podemos recibir este amor de Dios solamente abriendo nuestro corazón y hablando con Él confiadamente, sinceramente, o sea, abriendo nuestro corazón y teniendo una relación íntima con el Señor, hablando de todos nuestros problemas, de todas las cosas que pasan por nuestra mente, de todo lo que nosotros de alguna manera queremos que pase, pero solamente lo podemos hacer o se van a dar si están puestos en la mano del Señor. O sea, siempre no nos dejemos ganar, no nos dejemos ganar del miedo, no nos dejemos ganar de las enfermedades, no nos dejemos ganar de todas las dificultades que el mundo nos presenta. Si nosotros realmente estamos fortalecidos y tenemos una relación directa con el Señor, vamos a estar victoriosos y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Pues continuamos con Jennifer. Amén. Bueno, amén. Qué bonita palabra. Entonces vamos a hablar de cómo ser libres del miedo. Estudiando esta palabra encontrábamos y hacemos afirmación a algunas que Carlitos nombró atrás. Y la primera manera para que nosotros seamos libres del miedo es arrepentirnos ante Dios de haberle abierto las puertas al temor. Si nosotros recordamos, hay una palabra, un fundamento bíblico que dice, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces nosotros debemos dejar todo temor atrás. Ya lo que pasó, pasó. Nosotros debemos preocuparnos por estar viviendo el día a día. No nos interesa lo que pasó atrás y lo traigo al presente, pero es que eso me pasó a mí, yo eso no lo olvido. Eso trae temor. Entonces, yo sí los invito a que ustedes deben aprender a creer en Dios, a tener la fe de que Él hará las cosas por las cuales ustedes están preocupados, Él las va a solucionar. Pero es importante en esto que ustedes aprendan a reprender ese espíritu que viene a oprimirles. ¿Cómo aprendo yo de pronto a reprender? Curiosamente me pasó ahora como sobre las 5:30 de la tarde cuando empecé a escuchar música y a cambiar la atmósfera para prepararme para este momento. A mí el enemigo a veces tiende a venirme a atacar sobre la garganta. Yo ya lo tengo claro, que viene aquí a atacarme y es a la garganta y es como a ponerme una tranca, una traba, un palo, no sé, es una cosa. Y hoy que veníamos estudiando esta palabra, ¿sabe qué les dije? Le dije, ay, diablo mentiroso, usted no venga a cantar victoria sobre mí. Este no es su tiempo. Este es el tiempo de Dios. Dios está en mi vida y Dios lo reprende y lo arranco de mi garganta.
porque usted no tiene poder, usted fue vencido en las tinieblas. Entonces, yo debo en ese momento, y le puse más volumen a la música que estaba escuchando y me puse a cantar. Y para la gloria de Dios, empecé a sentir como eso se desapareció y yo decía, sí funciona. Hoy volví a afirmar y decía, sí funciona, es cierto, yo tengo que reprenderlo, yo tengo que burlarme de él, yo no me puedo permitir quedarme en silencio y ahuyentarme de la palabra. Entonces, hay un versículo de Isaías 41:10 que dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Miren que esa es una promesa hermosísima. Entonces, ustedes están caminando todo el tiempo venciendo al enemigo. Aprendan a ser libres de eso. El segundo que permite hablar de cómo ser libre del miedo es eso. Si yo lo echo fuera, si yo lo reprendo, quiero que tengan muy claro que cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, cuando nosotros caminamos bajo las promesas de Dios, Dios, así como nos adoptó como hijos, nos da la autoridad y el poder para hacerlo. No sean cobardes. Yo recuerdo que alguien decía, a uno le decían, es mejor ver correr un cobarde que ver un muerto en la sepultura, un valiente en la sepultura, algo así decía. Hoy les digo yo, aquí es donde debemos aprender a ser valientes, no podemos ser cobardes, no podemos huirle a las dificultades que se nos presentan en el día a día, pero tampoco podemos tratar de dar soluciones con el primer pensamiento que el diablo viene y nos pone. Normalmente siempre va a venir a atacarnos, porque acuérdense atrás que les dije, le dimos la puerta abierta que nos trajo el miedo y que nos trajo el temor, lo traemos de herencia de lo de Adán y Eva, pero ya es hora de que nos acudamos de las malas herencias. No podemos permitir que nos ponga el diablo el pensamiento y sobre eso actuemos. No, ahí es cuando debemos pedir sabiduría y discernimiento. Cuando yo tengo a un Dios en mí, no hay nada más gratificante que me llegue un problema para decirle, Señor, en ti descanso. Sé tú, Señor. Dios es más grande que los hombres. La palabra lo revela. ¿Qué es lo que lo sostiene? Hace un momento dice la palabra, te sostendré en mi diestra victoriosa. Nacimos para ser vencedores, nacimos para ser ganadores. Esta guerra no es contra sangre y carne, esta guerra es para aprender a reprender todo espíritu de miedo o de temor que llegue a su vida. El siguiente ítem de ser libre frente al miedo es que ustedes tienen siempre que anteponer la fe. Carlos les estaba hablando atrás de la fe, y la fe es aquello que nosotros siempre esperamos que algo ocurra. Así no lo veamos, estamos esperando que algo ocurra. Pero la fe debe ser de una manera positiva. Si yo tengo una situación que de cierta manera me falta fe, me produce miedo, me lleva a la incertidumbre, no sé qué va a pasar, presente una hoja de vida y será que sí me van a llamar, mire que yo tengo tal deuda y Dios mío, si no me llaman, y yo ahí que estoy esperando el resultado de lo que estoy pensando, yo misma lo estoy llevando, el poder de la mente me está controlando, pero no, así no es. Dile y clámale al Señor, Señor, aumenta mi fe, pon en mí en este momento la fe, yo no quiero sentir temor, yo echo fuera de mí todo temor y todo miedo que el enemigo quiera traerme. Tu amor es infinito, tu amor es verdadero y tú me sostienes. Si tú no me quieres poner allá es porque me vas a poner en cosas mejores. Aprendamos que los tiempos de Dios son perfectos. Y otra de las situaciones para ser libres del miedo es que tenemos que aprender a ser obedientes. Y la obediencia en Dios no es solo tal vez cumplir los mandamientos, también es pensar en que somos pacientes. Cuando somos pacientes, somos obedientes. ¿Por qué? Porque aprendemos a esperar en Él.
Cuando nosotros, ¿cuántos de ustedes en las 24 horas del día que tiene el día ponen de primero al Señor? Abren los ojos y, ay, qué pereza, hoy no me quiero levantar, o abren los ojos y dicen, gracias Señor por este maravilloso día, porque me permitiste abrir los ojos. Con qué entusiasmo me levanto y me levanto liberada de ese peso de miedo, de ese peso de temor, de esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar hoy. Entonces, nada puede ser más importante que el Señor en la vida nuestra, que el abrir nuestra boca para dar gracias, que el abrir nuestra boca para clamar por esos enemigos que vemos de carne, pero que no son reales. El hombre es una mentira en la vida nuestra. Entonces, cuando estemos haciendo una tarea, estamos en la cocina, pelando papa, gracias Señor te doy porque tengo alimento. Gracias, Señor, te doy porque sé que nunca va a faltar la provisión para mi casa, nunca va a faltar el alimento sobre mi mesa. Entonces, eso es tener nosotros una situación que es muy clara y es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y seguimos su palabra y la obedecemos, Dios nos demanda tres cosas. No, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Uno, a hacer justicia. ¿Y qué es esa justicia? Esa justicia es la que significa que yo tengo una recta relación tanto con Dios como con el prójimo, con los seres humanos. Porque juntos proclamamos que se manifieste la justicia y esa justicia es todo el derecho que yo tengo de recibir la bendición del Señor, de ser una persona con equidad, de darle a las personas tal y cual Dios me ha permitido. Si yo tengo, ¿por qué yo no comparto? Eso es hacer justicia. Otra cosa que demanda el Señor cuando yo camino en obediencia es amar en misericordia. Dice que amar misericordia es la capacidad que nos hace tener compasión de los males ajenos. Es lo que nos permite, amar en misericordia nos permite a nosotros perdonar la ofensa del otro. No podemos guardar rencores en nuestro corazón porque entonces le estamos quitando campo al amor. Y mientras el amor nos inclina a no guardar rencor, pues nosotros podemos perdonar. ¿Cuánto perdonó el Señor? ¿Cuánto lo persiguieron? ¿Cuánto lo humillaron? ¿Cuánto lo escupieron? ¿Cuánto lo ultrajaron? ¿Cuánto hablaron de él? Y el perdón fue su mayor misericordia. ¿Por qué no aprendemos del que nos enseñó cosas buenas? Y la otra que nos demanda el Señor es que nos humillemos ante Dios. Es esa capacidad que Dios me da para yo reconocer que no soy nada ante Él y que mi condición humana es mucho más inferior de lo que Él es. Es decidir obedecer la palabra del Señor y vivir de acuerdo a su voluntad, así como puedo yo reconocer que todo lo que tengo sobre la tierra viene de manos de Él. Entonces, yo sí los invito a que de verdad reflexionemos, a que miren si vale la pena estar acobardados por el temor o por el miedo. Hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos haga reflexionar, que nos permita que Él entre a nuestras vidas, que se avive en nosotros, porque es que cuando Él está avivado en nosotros, echa fuera el temor y nos permite recibir revelación. Uno dice, no, es que yo no puedo amar a esa persona porque esa persona me hizo, me lastimó. Si usted cree y permite que el amor de Dios lo llene, le llene su corazón, porque es que ese es el amor verdadero, usted puede querer a otra persona. El dedo señalador se desaparece. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios cuando se aviva en nosotros queda fruto, da paz, da tranquilidad, da gozo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos vivir asustados si ya tenemos el libro de nuestra vida escrito? El Señor ya sabe cuál es nuestro final. Y nosotros vivimos angustiados pensando, ¿y el día de mañana qué? ¿Y el de pasado mañana? Vivamos conforme a la voluntad perfecta del Señor. El mayor valor que el Señor premia es la paciencia. Y esa paciencia sí que nos la mide a cada instante.
Por eso la paciencia, similar a la perseverancia, es la que nos permite tener la capacidad de esperar su respuesta. Entonces hay que aprender a entregarle los miedos a él, ¿sí? Hay por allá algo en la Biblia que dice, es que en medio del afán, me acordé sí de la palabra que dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante las naciones, o sea, ante los enemigos. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los va a abandonar, no le tengas miedo, que el Señor siempre pelea por ti. Y si Él pelea y vino a vencer al mundo, imagínense, somos vencedores, somos victoriosos. No podemos tener otro pensamiento más que el de victoria. Hoy los invito a que oremos, a que cerremos nuestros ojos, ya que dispongamos en este tiempo un corazón dispuesto, Señor. Que podamos sentir tu presencia, Padre, a través del Espíritu Santo, que podamos percibir su presencia en nuestras vidas, Señor, el avivamiento de su fuego dentro de nuestro corazón, Señor, que hoy podamos declarar que tú eres el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Dios sobrenatural, el Dios proveedor, mi Dios victorioso, el Dios que es capaz de luchar y de batallar por mí, porque me tiene siempre en victoria, Señor. Yo quiero abrir mi corazón, Señor, y te acepto dentro de mi vida para que tú te entrones y te sientes en mi corazón, Señor, que sea dominada por tu carácter, por tu voluntad, Señor, que me enseñes a sujetarme bajo obediencia a lo que tú quieras mostrarme, Señor. Enséñame a tener paciencia, enséñame a reprender a todo espíritu que venga de las tinieblas, a descarrilarme del camino verdadero y de felicidad que tú tienes para mí, Señor. A partir de hoy, yo sé, Señor, que no volveré a sentir miedo, que el temor no es la verdad que tú traes para mi vida. Yo no puedo permitir que nada me robe mi bendición. Haz, Señor, tu voluntad y hazme morir, Señor, a ese viejo hombre, a ese viejo carnal, a esas emociones, a ser una mujer o un hombre almático, Señor. Permítenos poder creer que tus promesas las verán nuestros ojos, Señor, porque yo declaro firmemente que las puertas que permanecen abiertas en mi vida son para recibir tus bendiciones, Padre de misericordia. Gracias, Señor, te damos por este momento, porque sabemos que recibimos una semilla que germinará en nosotros y que desarraigará todo temor que tenía sembrado, todo miedo que tenía dentro de mi vida, dentro de mi pensamiento, porque no olvidaré colocarme el yelmo de la salvación que me trae esperanza. Gracias, Padre, porque tú vas delante, a los lados y detrás de mí en victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.